Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola. Hola, Sí, se escucha. hola, Buenas, Marta, ¿qué tal? buenas. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Por ahí buenas también tardes. Cristina, Gonzalo, Araceli, genial. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Vamos a por el segundo taller de economía circular con el EcoCanvas de Circular Weekend. Eh, Tenemos hora y media por delante y como veis el tiempo está apretado para todo lo que tenemos que hablar y me gustaría empezar por alguna duda o alguna reflexión sobre bueno, pues posibles preguntas que hayan surgido de lo que vimos el otro día sobre el EcoCanvas, economía circular o alguna reflexión que queráis compartir, ¿no? Estuvimos avanzando, vimos la metodología de alguna manera, de manera general y empezamos por las primeras herramientas. Y sí que me gustaría parar, bueno, pues por si habéis tenido la oportunidad de echarle un ojo, también quería compartiros aquí, por si alguien no estuvo el otro día, en el chat, el link del documento que accede a la presentación de PowerPoint, si no me equivoco. Sí, exacto, EcoCanvas editable, donde os lo podéis descargar como Google Drive, haceros una copia, descargarlo como PowerPoint. Y sí que quería preguntaros, bueno, pues si habéis podido echar un ojo a la metodología, si habéis reflexionado sobre, bueno, pues sobre qué utilidad puede tener, algunas dudas, etcétera, antes de empezar. Yo tenía una pregunta el otro día a la hora de, vamos, cuando estuviste explicando el diagrama, bueno, y los ejes de coordenadas, donde ponía importante para circularizar y urgente para circularizar. La duda que me surgió o que me ha surgido es qué diferencia hay entre urgente e importante. O sea, ¿cuál es la línea divisoria entre algo que sea urgente y algo que sea importante para circularizar en este caso? Vale, bueno, ahí la misma reflexión que se aplica en general, ¿no? La ventana de Johari o, bueno, muchas otras técnicas de qué es urgente, qué es importante y si eso lo tienes que, entiendo que conocéis, ¿no? El diagrama de la ventana de Johari y cómo, dependiendo de si algo es importante o es urgente, pues conviene delegarlo, conviene ponerse con ello, conviene planificarlo, conviene hacer ciertas cosas, ¿no? Aquí esta reflexión, Gonzalo. Esto también es muy personal. Como decía el otro día, o sea, lo primero que voy a hacer es como ese asterisco, ¿no? De disclaimer. Esta metodología es un marco de pensamiento para ayudar de alguna manera a estructurar y a darnos algunos, ¿no? Algunas claves de cómo enfocarlo, ¿no? Esto también puede ser muy personal. O sea, podemos aquí poner en común cuáles pueden ser nuestros criterios de qué es urgente, ¿no? Qué es importante y pueden diferir. Aquí también creo que cada persona, cada proyecto y en una empresa, dependiendo también de, imagínate, cómo están evolucionados en cuanto a implantación de economía circular, qué sensibilidad hay por parte de la dirección en ciertas cuestiones, cómo se refleja o cómo impacta eso en el propio negocio. Yo creo que hay cosas que, imagínate, podríamos, o sea, aquí podemos poner muchos ejemplos, entonces aquí no hay una definición exacta de lo que es importante o lo que es urgente, más que para las personas que estén haciendo esa estrategia de circularización. Entonces, Mm. cosas urgentes a circularizar, pues digamos que cuanto más ligado a un incumplimiento normativo en el peor de los casos, pues más urgente sería de circularizar, ¿no? Cuestiones importantes, pues aunque no haya un incumplimiento normativo, si como empresa estamos generando un impacto, un volumen de residuos que dentro de la ley, estando dentro de la ley, ¿no? Y siendo algo que no incumple nada, pero que vemos que tiene un impacto bastante importante por el volumen de residuos generados, por muchos otros factores, pues también podemos ver que es importante. O incluso hablando de modelos de negocio que vamos a ver más adelante o de estrategias, ¿no? Pues también yo creo que eso nos va a ir dando la información. Entonces, ¿qué es importante o qué es urgente? Igual van a salir también más ejemplos, ¿no? Que nos van a permitir verlo. Pero yo no sé si alguien quiere también hacer alguna aportación, yo lo veo de esta manera. Yo, Agustín, estaba pensando exactamente lo mismo que tú. O sea, urgencia yo creo que es las obligaciones legales que tenemos que cumplir, que puede que
sean acciones que no sean importantes para nuestra empresa o que no tengan un gran impacto, pero que tengamos que hacerlas porque si no nos pueden imponer una sanción. Y la importancia viene de analizar si realmente la inversión que vamos a tener que hacer para poner en marcha una acción de circularidad revierte en un impacto muy positivo para nosotros, para el entorno, para el medio ambiente y para la sociedad. Sería exactamente lo que has comentado. Es que yo creo que son los criterios que habría que utilizar, ¿no? Y fíjate, y escuchándote, Marta, añado Gonzalo también a la respuesta. No olvidemos que esto, o sea, que esto es a ver, esto es un camino en el que vamos a tener muchas reflexiones a lo largo de todo el proceso. Yo siempre digo, no nos bloqueemos en uno de los puntos por esa parálisis por el análisis, ¿no? Imaginaros, ¿no? Sé que igual no es el caso, pero lo exagero. Ostras, es que claro, no sé cómo priorizar y cómo hacer esta matriz porque entonces no voy a saber elegir dónde nos tenemos que centrar en cuanto a qué es más importante, qué es urgente. Claro, aquí estamos bloqueados y no sabemos avanzar. Y yo diría, mira, las respuestas van a ir surgiendo porque con todo, o sea, esto no existe una fórmula matemática. Esto también os digo y no sé si el otro día lo comenté, ¿no? Pero esto es, sí que comenté que está desarrollado bajo criterios de Design Thinking, que son herramientas que están muy pensadas en procesos también de emprendimiento, que queremos que sean ágiles, que nos den un proceso de pensamiento estructurado para tomar decisiones rápidas y avanzar. Y yo también lo veo como un proceso muy parecido a cuando se está emprendiendo. Hay una incertidumbre inherente en el proceso, o sea, no sabemos dónde vamos a acabar. Entonces, esto es como una fase de exploración, o sea, en el fondo, no podemos pretender antes de hacer el viaje saber qué es lo que va a ocurrir durante el viaje o saber cuál va a ser el destino exacto. Entonces, aquí también tenemos que manejar esa incertidumbre porque va a haber cuestiones que no vamos a poder resolver. Y es normal y está suficientemente bien como para seguir avanzando. Ya está. Simplemente tenemos que ir transitando y no existe, igual que, y mira, Gonzalo, gracias porque esta aportación yo creo que también rebaja un poco de nivel de autoexigencia que podemos poner en este proceso. No, igual que no existe la fórmula definitiva y perfecta para planificar y decidir acciones de nuestra vida diaria o de nuestro trabajo en cuanto a qué es urgente y qué es importante, podemos, o sea, os refiero a la matriz de Johari y que podemos trabajar en muchas formas de priorizar tareas, de planificar, de... Tampoco existe en este punto. No tenemos un indicador de ROI, de impacto en toneladas de CO2 por haber hecho un análisis de ciclo de vida detallado de cada una de las soluciones como para saber cuál es más importante y más urgente. O sea, no existe. Entonces, tenemos que ir adaptándonos y tenemos que manejar esa incertidumbre para, a medida que vamos recopilando información, poder tomar decisiones. Y como es una herramienta ágil, no me tiene que importar equivocarme. Porque yo, a medida que vaya avanzando, sé que de repente puedo volver para atrás y decir, oye, voy a volver a hacer el pensamiento, pero con esta otra estrategia o centrándome en esta etapa de la empresa que creo que igual es más importante, porque me he dado cuenta 3 etapas más allá, pero precisamente esto está pensado para que sea ágil y pueda volver y pueda rehacer el proceso, ¿no? Entonces esto también pensad que es un proceso que no está, vamos, ni la herramienta, ni creo que la propia evolución de llegar a hacer proyectos más circulares podemos pretender que sea algo de, vale, no vamos a ponernos en un proceso, vamos a desarrollar la estrategia concreta para pasar a ser de 10 o de 15 circular que somos a el 100. Y voy a tener el camino perfecto, las medidas perfectas. Y no, yo creo que esto es una transición que este viaje, cuando terminemos estos días o si lo hacemos en nuestra empresa, nos va a permitir una mejora de pasar de un 10 a un 15 de circularidad a un 20 o un 30. Pero luego volveré a aplicar la metodología y desde otro punto de madurez volveré a vislumbrar otras posibles oportunidades para mejorar. Y esto no va de me pongo a trabajar, venga, ya soy circular, vámonos, ya está, esta empresa ya es circular. No, yo creo que esto es mucho más difícil. Y tenemos que ir diciendo, vale, pues mi intención para esto es llegar a identificar 2 o 3 estrategias de economía circular que yo pueda implementar en este corto o medio plazo, que es lo que yo ya puedo poner en marcha. Cuando termine esto, igual el año que viene vuelvo a hacer este proceso y vuelvo a identificar otras cosas nuevas y vuelvo a ser más circulares, partiendo de la base que la sostenibilidad 100% no existe, ¿vale? Que hablábamos el otro día. No sé De acuerdo. si Gonzalo te Sí, sirve. sí, muchas gracias por tu aportación, Agustín, y bueno, por haberme resuelto la duda. Y básicamente sí es eso. O sea, a lo mejor una empresa al principio cree que una cosa es importante y otra urgente, pero luego más adelante en el proceso se da cuenta de que lo importante era urgente y al revés.
Sí, Entonces, es un poco, el proceso te va guiando y te va diciendo un poco lo que, sí. cada cosa lo que va haciendo. Si os digo mi experiencia desde, ¿no? desde fuera, como consultor para aplicar esto en una entidad, también hay que gestionar esa incertidumbre. O sea, yo ahora os lo estoy diciendo como, bueno, personas que estáis aprendiendo una herramienta, pero no la estamos aplicando en vuestros propios proyectos o empresas como, ¿sabes?, como un proceso de consultoría para hacerlo, ¿no? Pero sí que me he visto en esa necesidad de gestionar esta incertidumbre y decir, oye, el propio proceso es así. Es que igual no sabemos, pero tenemos que seguir explorando, tenemos que seguir profundizando y ya veréis cómo van a ir saliendo y vamos a irnos dando cuenta de cosas a medida que avanzamos. ¿Vale? Y por eso también tiene un porqué el pensar en esta herramienta. Ya verás como ahora justo una reflexión de lo que estás diciendo voy a compartirte con una de las herramientas siguientes. O sea, es imposible hacer todo a la vez. Como digo yo, se puede hacer de todo, pero no todo a la vez. Entonces, como tenemos que llevar un orden impepinablemente, porque no podríamos desarrollar, ¿no?, con 10 cerebros, 10 herramientas a la vez, bueno, pues luego vamos a ver otra que es el análisis Pestal, que dice, vale, pues oye, igual está muy conectada con esta anterior. Así que igual haces un análisis de análisis Pestal, ahora lo vamos a ver, y resulta que dices, ah, bueno, pues estoy empezando a ver más claramente qué es lo que es importante para nosotros, en función de agentes externos o en función de lo que podría pasar. Y así se va retroalimentando, ¿no? De tal forma que yo tengo esta herramienta, igual que yo estoy emprendiendo y tengo un business model Canvas, y a medida que lo voy construyendo, lo voy completando. Por eso también creo que es un proceso muy dinámico en el que no quiere decir, tengo una página, la he resuelto, paso a la siguiente, paso a la siguiente. No. Yo voy avanzando, voy teniendo diferentes reflexiones y voy, en la medida que no me paralice, llegando a conclusiones. Y no es ni mejor ni peor que haya llegado a muchísima profundidad, no me tengo que plantear si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Es que igual no hay un bien y un mal, ¿no? En este caso, tan definido. Genial. Pues gracias, Gonzalo, por esta Nada, aportación, esta pregunta. Y fijaros, no sé si hay alguna otra reflexión de lo que vimos el otro día, ¿no? No sé si queréis que comparta igual esa primera diapositiva con el esquema de todo el proceso, que creo que es bastante ilustrativa y que la vimos, a ver dónde tenemos. Ah, vale, que la tenéis aquí, en este, digo, ¿dónde la tenemos? Que la tenemos en esta diapositiva que os he compartido en la primera, de hecho, que es la que me gusta compartiros para que tengáis esa visión. Vamos para allá. Compartir, compartir. Y así vemos dónde nos quedamos, qué es lo que habíamos comentado y si tenemos alguna posible duda. Vale, aquí estamos. Fijaros que ahí. Aquí hablábamos de todo el proceso, por si alguien no estuvo el otro día, de todo el proceso que nos va a llevar, de todos estos pasitos, ¿no? Que a mí me recuerda casi como a un juego, pues, del juego de la oca o el juego de cuando éramos pequeños, ¿no? De ir jugando con los dados y al final es algo similar, es un itinerario que vamos a ir haciendo y que, y se me está ocurriendo sobre la marcha, fijaros, y que lo que he dicho de que igual tenemos que volver hacia atrás puede ocurrir. O sea, igual que en estos juegos de cuando éramos pequeños y caías en una casilla que te hacía retroceder, bueno, pues aquí igual llegamos a un punto en el que necesitamos volver para revisar otra vez alguna reflexión que hemos hecho anteriormente. Ayer estuvimos comentando las primeras casillas, entre comillas, las primeras herramientas, que eran la primera versión del EcoCanvas, que era averiguar las necesidades, y de hecho las tengo, ¿vale? Las tengo por aquí, que era la primera versión del EcoCanvas y cómo nosotros hacíamos una primera foto de dónde estábamos. Empezabais a vislumbrar que este EcoCanvas también está relacionado con muchas de otras herramientas, como veis en cada uno de los bloques que te dice, vea la herramienta mapeo circular, vea la herramienta necesidad problema, ¿no? Porque al final está todo interrelacionado. Hablamos de las necesidades o problemas de nuestra empresa, hablamos de qué valores, qué misión y visión queríamos implantar en este proyecto, en esta empresa, y hablábamos donde hemos llegado con Gonzalo de cómo tenemos que seleccionar un producto o un sistema para, de alguna manera, empezar a priorizar sobre qué nos vamos a centrar, ¿vale? Pero también os digo que esto no es decisivo al 100% y que no va a condicionar posibles avances ni que esta selección va a condicionar posibles avances. De hecho, esto es una primera reflexión más general, ¿no? Pero no va a condicionar después otras decisiones. Y por último, el otro día sí que habíamos visto
los objetivos y los KPIs. Es decir, cómo es muy importante en este proceso empezar estableciendo unos objetivos y unos indicadores. Y aquí animaros a que en cualquier proceso que hagáis lo aterricéis de esta manera. Es verdad que para esto es importante haber pensado en qué problemas podemos tener y qué necesidades y también, de alguna manera, en lo que puede llegar a ser más urgente o importante, ¿no? Por eso veis que al final está todo un poco relacionado. Aquí ya seré capaz de decir, vale, si nos vamos a centrar en esto, ¿qué objetivos específicos nos podemos poner? ¿Cómo podemos medirlos, además? ¿Qué indicadores? Y ahí podemos ser, vuelvo a lo mismo, igual tenemos un proceso, una madurez en el proceso que no es suficiente para dar en el clavo a la primera de estos indicadores y puede que después, cuando estemos analizando los flujos y las etapas o cuando veamos estrategias de circularización, ostras, pues es que fíjate que viendo ahora esto me doy cuenta de que igual el indicador lo deberíamos poner en esta otra cifra, en esta otra medición y vuelvo y no pasa nada. Porque al final es un proceso iterativo y es un proceso que al final va a tener sentido, ¿vale? Pero no es secuencial. Hago esto y paso a lo siguiente. No, luego puede que decida establecer otro indicador. Bueno, pues hasta aquí es donde habíamos visto el otro día. Como veis, hoy lo que vamos a aterrizar es propuesta única de valor circular, en qué consiste, esto a qué se refiere, y otras herramientas como son el análisis PESTAL, un mapeo de stakeholders, ya en la parte más interna del proyecto, que sería el D1, no sé si se ve mi cursor, pero bueno, el D1, mapeo circular de flujos y etapas, y el D2 de entradas y salidas. No sé si hoy nos dará tiempo a identificar estas oportunidades circulares, pero bueno, va muy ligado. ¿Vale? Luego ya sí que durante el próximo día y las dos próximas sesiones de la semana que viene vamos a profundizar en estrategias de circularización y vamos a tratar de hablar en profundidad de cuáles son esas posibilidades, de qué podríamos hacer y también, bueno, pues el lunes os trataré de dar una visión general de todas esas estrategias de circularización para que el jueves podamos hablar sobre ellas, podamos compartirlas, podamos ver ejemplos, etcétera, ¿no? Y ya terminamos el jueves con la última parte que sería tratar de aterrizarlo en una hoja de ruta. Esta, como os digo, esta herramienta, al menos a mí como consultor y acompañando a empresas, me ha facilitado mucho porque da un marco de trabajo muy concreto para pensar en la economía circular. No sé si existen otras metodologías que igual puedan estar así de aterrizadas y al menos yo soy una persona muy pragmática y muy analítica y esto me permite aterrizar y llegar a conclusiones y sobre todo llegar a un plan de acción muy concreto. Un plan de acción muy concreto que permite ponerlo en marcha. Antes de continuar, ¿alguna reflexión más, como Gonzalo, o alguna cuestión más que queráis destacar? Bueno, en cualquier momento. En principio Sí, no. En principio pues no, vamos. Esa era una de mis dudas principales. Ya cuando vayas explicando más cosas, pues genial. seguramente Porfa, me surja alguna pregunta. si surge algo, por favor, o bien vamos con el botón de levantar la mano o abrid directamente el micro e intervenís, ¿vale? Fijaros, una vez que hemos decidido ya cuáles serán los indicadores, los objetivos que vamos a perseguir, ¿no? Y por los que estamos haciendo este proceso, que como veis, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Cantidad de energía, relación de pasajeros, emisiones, número de empresas. Imaginaros, como un indicador de un proyecto que trabajé, de una emprendedora, es para un proyecto de, bueno, de hecho, no sé si lo pusieron en el evento de ejemplo, Nicola, no sé si conocéis, bueno, el proyecto de Patricia, lapona.es, es un modelo de suscripción de ropas para bebé, de ropa para bebé ecológica y cada mes va facilitando, ¿no? Esta ropa para que no tengas que consumir ropa nueva y para que, bueno, para que no haya residuos. Bueno, pues uno de los indicadores era, vamos a ver cómo o cuántos son el número de usos que podemos llegar a dar y alargar la vida de esa ropa y con cuántos clientes puede llegar a usarse para que sigan buenas condiciones y cuál es el proceso. Bueno, pues es un indicador de si nosotros alargamos la vida útil de esa ropa y es de mucha más calidad, al final vamos a reducir el impacto drásticamente y vamos a mejorar el modelo de negocio porque por una inversión voy a alargar la vida útil. Y era un indicador, ¿no?, con los que trabajamos. Fijaros,
Vamos a pasar a otra herramienta que, como os decía, hay herramientas que considero casi indispensables y otras que, si vamos en una versión express y que nos queremos enfocar en economía circular, yo personalmente me tomaría la licencia de, oye, si vamos con menos tiempo, pasar por encima. Pero aún así, creo que es importante que la conozcáis y que además aporta mucho valor, ¿vale? Se trata, por ejemplo, de la propuesta única de valor circular. Esto lo que nos permite es pensar a nivel empresa cuál es esa conjunción entre, fijaros, lo que el cliente necesita, el problema que tiene y qué es lo que quiere conseguir y cuál es nuestro producto, nuestra solución y cómo encaja todo eso. Esto es una herramienta eminentemente del mundo del emprendimiento y nos sirve para validar que tiene sentido y tiene encaje, ese encaje producto-mercado y que al final voy a estar proponiendo algo que realmente se demanda y que es necesario. Entonces, para que veáis, a la derecha tenemos el segmento de cliente, a la derecha serían nuestros segmentos de clientes. Dejadme, bueno, que pongo editar. Ah, no, aquí tengo las herramientas. ¿Vale? A la derecha, a la derecha tenemos la parte del cliente donde hablamos de esas necesidades del cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que está requiriendo. También nos permite reflexionar sobre qué soluciones alternativas existen. Pensad que una persona, una empresa, pero aquí pensamos en personas, ¿no? Más que en entidades. Si tiene un problema, va a tratar de resolverlo y ya va a estar en el camino de resolverlo. ¿Qué otras opciones tiene para resolver eso? Esto es muy importante porque la economía circular no va solo de algo técnico, de algo de materiales, de algo de reutilización. Al final va de modelos de negocio, va de personas, va de consumidores y va de sistemas y de muchas sinergias que ocurren, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta todo esto. Porque muchas veces, fijaros, la economía circular a veces puede significar, y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo detectar un problema en un tipo de cliente y yo lo puedo resolver de diferentes maneras, enfocándolo con más materialidad, enfocándolo con una solución mucho más digitalizada, con un tipo de productos, con un tipo de servicios, con lo cual también entender qué es lo que necesita el cliente y luego yo cómo se lo puedo resolver, pues me puede ayudar a tener más opciones, ¿no? Al final, el proceso también lo que quiere es que tengamos muchas más opciones diferentes para enfocar la economía circular. Con lo cual, a la derecha tenemos el cliente, a la izquierda tenemos a nivel organización y aquí sí que hablamos de desde nosotros, desde nuestra organización, cómo nosotros satisfacemos pues con nuestra solución, ¿vale? La parte emocional y la parte funcional. Y esto os serviría mucho también a nivel empresarial, a nivel definir la propuesta de valor y por último, pues converge todo en cuál es el valor del servicio que ofrecemos y si va más por un producto, un soporte físico, etcétera, definirlo. Pero aquí nos ayuda mucho a que las personas que estamos trabajando tengamos en cuenta esto, ¿vale? Porque también, vuelvo a reincidir, hablamos de economía circular, economía, son modelos de negocio rentables y viables económicamente. Esto tiene que funcionar. Por muy sostenible que sea una propuesta, vamos, esta mañana pongo el ejemplo de una sesión de mentoring que tenía, ¿no? Por muy sostenible que suene y por muy idílica, si tú pretendes crear una marca de ropa para un público que no la va a demandar o ese estilo no lo va a demandar o no tiene la sostenibilidad como una premisa por encima de otras cosas, es que no va a funcionar, por muy sostenible que sea. Con lo cual, la propuesta única de valor es que no vas a poder hacer nada con ella. Entonces, aquí pensad también que tiene que tener mucho encaje. O sea, lo que yo hago ya tiene que tener encaje en el cliente. Fijaros, este análisis, digamos que es del cliente y de mi propuesta de valor. Y ahora vamos a ir a un análisis, como veis, estamos haciendo un análisis externo, por así decirlo, y así y con el análisis PESTAL vamos a ir a un análisis mucho más estratégico y mucho más del entorno. De hecho, esta es una herramienta que a nivel económico, a nivel de negocio, se utiliza habitualmente y es el análisis de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta y analizar a nivel de los aspectos externos que nos pueden permitir, bueno, pues aplicar ciertas estrategias o que nos van a limitar. Y aquí hablamos de
pensar en anticipaciones políticas. Si hablamos de hoy en día y cogemos el España de hoy lo que pasa, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Estamos con un gobierno en funciones, no se sabe lo que va a ocurrir, hay una inestabilidad que no sabemos a nivel legislativo hacia dónde va a ir la tendencia. Si hablamos de una anticipación económica, ¿qué podemos decir? Oye, pues se está hablando de que va a venir una crisis. Se está hablando de que va a venir una crisis en 2024, principios de 2024, una crisis bastante fuerte. Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Esto qué va a suponer? El tema de la tecnología. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? Estamos teniendo en cuenta la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la impresión 3D y, ojo, en cada una de las reflexiones pensamos, ¿cómo va a afectar eso a mi negocio? ¿Cómo va a afectar eso a mi negocio? Porque cada una de estas anticipaciones puede suponer, bueno, pues desde que el proyecto funcione a que haya una limitación de tal calibre que sea imposible de superar. Como puede ser, y os iba a poner el ejemplo, el tema de la anticipación legal. Yo tengo que anticiparme legalmente, aquí está Marta, que es abogada, tengo que anticiparme legalmente a cuáles son los aspectos legales y la evolución que va a haber en estos temas. Sé hacia dónde van las políticas a nivel europeo que luego se van a transponer en España, aunque todavía no esté, cómo van a afectar. He visto personas que estaban montando negocios basados en, bueno, o sea, iban a hacer cosas que dentro de poco iban a estar prohibidas por la legislación y cómo va a evolucionar. Como yo no anticipé eso, no sé si Marta aquí conoce alguna cuestión legal que incluso sea una oportunidad, porque puede ser una oportunidad o un limitante. O Pilar, o vamos, X, ¿no? Pero imaginaros, ahora ya no, pero la ley de residuos de 2022, ¿no? La ley de residuos que fue aprobada en 2022, en 2023. Sí, a La finales de de residuos 2022. en abril del 22, sí. Abril del 22, digo, es que he dado yo unos cursos y fue el año pasado, ya pasa el tiempo muy Sí, rápido. Claro, sí, pues estamos. Y se tenemos aprobó el también decreto. la de residuo textil, que a partir del 1 de enero del 25 está prohibido totalmente quemar ni una sola prenda textil en vertedero, y es obligatoria además la recogida selectiva del residuo, con lo cual ahí tenemos dos problemas. Uno, para aquellas empresas que los vendidos los llevaban a vertedero, me da lo mismo las marcas, ¿vale? Porque hacían auténticas barbaridades. Y dos, que a vertedero no puedes llevar las cosas, dejarlas caer, tienes que llevarlas clasificadas, ¿vale? Claro. Entonces Europa ahí se está poniendo bastante estricta porque es muy importante por luego las consecuencias colaterales que se producen en el no haber dejado ese residuo correctamente, ¿vale? O sea que ahí tenemos una prioridad que yo creo que desde muchos ángulos de la sociedad, tanto a nivel civil como a nivel empresarial, se podría ayudar, y a nivel administración, ¿sabes? Ayudar y que, vamos, que con visión emprendedora se pueden generar muchas oportunidades ahí. De hecho, lo decían en la charla, ¿eh? Lo decían en la charla, que todo eso al final va a generar una serie de oportunidades, que hay un mercado todavía que no está explotado, que en otros sectores sí que ya está muy maduro, y de hecho yo hice, personalmente me acuerdo una pregunta, de decir, oye, en el caso de neumáticos fuera de uso, que era el caso de Roberto, que vino como ponente, digo, oye, ¿y qué ocurre? Porque de esto se puede aprender mucho, pero es que ahí hay un mercado y hay una cadena de valor por desarrollar que si pensamos en estas cuestiones, ¿no? Anticipación tecnológica. Oye, ¿qué tecnologías hay ya para recuperación de tejidos? ¿Hay o no hay? Y a nivel mundial, ¿cómo están? Yo es que ya no pienso lo que haya en España. Tengo que investigar a nivel mundial cuál es la tecnología más puntera de, por ejemplo, o de fabricación, o de impresión de impresión 3D, porque de repente puede haber una tecnología de impresión 3D de ropa y que, bueno, pues me hablaba otra emprendedora el otro día, y que de repente, pues dentro de poco sea muy factible, ¿no? Imprimirse la propia ropa en destino a muy bajo coste. Bueno, pues hay que estudiarlo. Y luego, fijaros, también nos hace reflexionar sobre anticipaciones ambientales, qué es lo que va a ocurrir, y aquí sí que podemos empezar a hablar de qué es lo que está ocurriendo con el cambio climático, cómo va a afectar a todos los cultivos, cómo va a afectar a diferentes producciones de tejidos o de materias primas que se utilizan en el sector,
y cómo pueden afectar. O sea, si yo voy a montar una empresa, soy una empresa que está produciendo con algodón orgánico, pues seguramente el cambio climático y los diferentes patrones climáticos pueden cambiar, ¿no? O si lo hago con cáñamo, si lo hago con... Es que es obvio que puede cambiar. ¿Cómo me puedo anticipar a eso? Y por otro lado, la anticipación social. La anticipación social en el sentido de, oye, a nivel social, ¿cómo estamos cambiando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre con los hábitos, con las personas? Y yo creo que eso también es importante saberlo, ¿no? Entonces, esta herramienta, que parece muy teórica de, Buah, esto me lo hacían a mí en empresariales cuando yo hacía un modelo de negocio o cuando me acuerdo de que en la carrera me lo contaba el profesor, vuelvo a lo mismo. No es tanto el resultado que dé, sino que nos obliga a hacer una reflexión sobre qué está ocurriendo y que seguramente esto vaya enriqueciendo todo el proceso de pensamiento y llega un momento en el que ¡cling!, se unan esas ideas y tengamos ese eureka de ¡guau! Pues porque en sí igual no llegamos a una sola solución en un momento determinado, pero sí que bueno, pues colisionar muchas neuronas y que salgan esas ideas. Como veis, fijaros, es importante que nos fijemos en las referencias que nos va diciendo en todo el EcoCanvas. Oye, ¿necesitamos ayuda para el tema de las anticipaciones ambientales? Bueno, pues igual nos podemos ir a la herramienta Mapeo Circular para ir viendo qué recursos usamos actualmente y así poder identificar potenciales áreas de vulnerabilidad futura. Claro, esto dices, ya, pero es que todavía no hemos hecho un mapeo circular, claro, obviamente, pero tenemos que ser conscientes de que igual no tenemos la respuesta todavía. ¿Cómo va a afectar a mi negocio? Pues mira, no lo sé, la verdad. Ah, vale, pero el agua, la escasez de agua, ¿cómo va a afectar a mi negocio? Pues no lo sé, porque todavía ni soy consciente de cuánto es el input de agua que tengo en mi negocio y cómo es de importante, pero igual luego cuando hago un mapeo circular sí digo, acuérdate que va a haber una crisis de agua, entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Como veis, es una herramienta que nos va, ¿vale? Que nos va ayudando en muchos aspectos. Tiene muchísima profundidad. Y aquí os digo que solo con esto podríamos hacernos un máster estudiando en detalle porque tiene mucha profundidad. Fijaros que aquí nos habla la herramienta de anticipación social. Oye, pues igual puedes echar un ojo a trend watching de cuáles son las tendencias habituales. E igual podemos ir incluso a otras herramientas como Google Trends o cuáles son las tendencias que a nivel mundial y general está habiendo. Pues aquí también nos puede dar una visión, ¿no? de este análisis pestal. Básicamente pensad que nos tenemos que anticipar a los cambios. Los cambios van a ocurrir. Cuanto más preparados estemos antes de que ocurran, mejor nos adaptaremos. ¿Vale? Y esto es una reflexión de qué es lo que creemos que va a ocurrir. No sé si hay alguna duda sobre esto, voy a ir parando, ¿vale? Y así yo también puedo beber un traguito y reflexionamos sobre cada herramienta si hace falta. Yo tenía una pregunta en relación a la diapositiva anterior, en el diagrama de organización cliente. Sí, Sí, justamente donde pone solución funcional física ofrecida y prestación funcional física requerida, tiene que haber digamos, una coordinación entre ambas partes, es decir, una tiene que estar relacionada con la otra. Por ejemplo, me explico, la prestación funcional física requerida tiene que ser por parte de la organización hacia el cliente. no sé si te he entendido correctamente, Gonzalo. Sí, o sea, por ejemplo, el producto que la organización ofrece al cliente, por Sí. ejemplo, no sé, lo que sea, una prenda de Mira, el ropa. ejemplo que poníamos antes, o sea, digo, este que hablábamos de Patricia, de la Pona, producto, vamos, suscripción de ropa Para para niños, bebés, por ¿no? ejemplo. Sí. Pues, por ejemplo, sí, una sillita, una cuna para bebé o lo que Sí. sea, una ropa para un bebé. Por ejemplo, ese sería el producto. Entonces, la prestación funcional física requerida, esa es la que tiene que dar la organización al cliente para que el cliente salga Aquí, satisfecho. vale, o sea, vale, te refieres aquí a la derecha, ¿no? O sea, esta Sí. parte, prestación, vale, es que no te estaba entendiendo, me O estaba sea, quedando en el cliente. la prestación del producto en sí tiene que satisfacer al cliente en este punto. Eso es Claro, lo que quiere decir. aquí de qué va, o sea, esto, claro, os digo, esto
o sea, si ponéis en Google, ¿vale? Lienzo de propuesta de valor. Value Proposition Canvas. Gonzalo, ¿vale? Va. Esto en sí, igual es una herramienta que nos lleva como 2 horas de explicar porque tiene la profundidad de analizar el cliente. Aquí podríamos hacer un mapa de empatía, no está incluido en este CoCanvas, pero podemos utilizar otra herramienta para analizar al cliente. De hecho, el mapa de empatía viene luego a descargar aquí, ¿vale? Que es otra herramienta que en el CoCanvas no se utiliza, pero básicamente aquí llegamos y decimos, mira, tenemos un segmento de cliente y un segmento de cliente que son mujeres que son o van a ser mamás próximamente, que son mamás de bebés hasta máximo de 2 años o que van a ser mamás en los próximos 5 meses, una mujer con una sensibilidad ambiental que tiene entre 30 y 45 años y que vive normalmente en grandes ciudades, ¿vale? Con un poder adquisitivo medio alto, trabajadora. Imagínate, ese es el segmento de cliente. ¿Cuál es la prestación emocional deseada? ¿Cuáles son las principales necesidades emocionales del cliente? Yo quiero llevar a mi bebé súper mono. Además, me gustaría que tuviera ropa hipoalergénica porque le quiero cuidar, que sea de calidad y ropa buena. Además, quiero sentirme bien conmigo misma porque quiero saber que estoy haciendo algo por el planeta y además me quiero despreocupar porque sé que luego esa ropa va a quedarse en un cajón, no se va a usar, ¿vale? Esa es la prestación emocional que yo deseo. Prestación funcional es un vestido o 3 de una talla X, de un material X, y es la parte física, concreta. Si es un carrito, pues es un carrito que tiene 4 ruedas, que me sirve para ir, para venir, para hacer o para deshacer. Eso es lo que yo como cliente deseo y necesito. Ahora, como empresa, si nos vamos al otro lado y hablamos como organización, como empresa, tú estás ofreciendo ciertas cosas. Aquí en esta herramienta, lo fácil es caer en la propia trampa de hacerse las trampas al solitario y de redactarlo para que me cuadre. Pero este ejercicio bien hecho es de analizar al cliente por un lado y con la honestidad al 100% decir, vale, y lo que hago yo es esto. ¿Y cuál es la solución emocional que ofrezco? Pues yo lo que ofrezco es tranquilidad y despreocupación para vestir a tus niños con ropa ecológica. Pero igual no me había dado cuenta que para ti es súper importante el diseño y llevarles súper monos. Bueno, pues igual no estoy encajando tanto mi propuesta de valor con lo que necesita el cliente. Solución funcional física ofrecida. No, es que, vale, yo mi idea era que iba a ofrecer, en vez de ropa, yo iba a utilizar todos los otros aparejos que necesita un bebé, el carrito, pues, cantidad de cacharros. Yo he tenido hijos y al final llevas 20.000 cacharros y no me había pensado que era ropa. Pues igual no coincide. Entonces, esto es una herramienta que si se hace por separado, cuando lo enfrentas, dices, oye, es que no encaja lo que estás ofreciendo con tu cliente. Y esto es una herramienta más de emprendimiento, ¿vale? Entonces, tampoco me he parado mucho, porque esto daría para otras 2 horas. O sea, esto cuando damos cursos de emprendimiento y cuando lo enfocamos, nos metemos mucho, pero en esa confluencia es donde tú consigues una propuesta de valor potente y que se alinea perfectamente con lo que quiere el cliente. Seguro que no os suena raro si os digo que la mayor parte de los ejemplos que, por ejemplo, a mí, cuando mentorizo proyectos de emprendimiento, la mayor parte aquí tienen un problema porque la persona quiere hacer su proyecto, quiere hacer lo que le apetece hacer, quiere hacer el proyecto como quiere hacerlo, porque es así, porque yo lo quiero hacer así, porque estoy además enamorado de mi proyecto. Y eso no encaja para nada en lo que quiere el cliente. Entonces dices, esto hay que rehacerlo. Aquí es donde esto, ¿no? Choca. Es lo que has comentado del proyecto que has mencionado de sostenibilidad, que en este caso el emprendedor tenía una idea de que quería hacer esta un proyecto mañana. muy sostenible, pero el cliente a lo mejor pues no estaba muy concienciado o Sí, sí. no eso. No, y esta La mañana, o sea, sostenibilidad no entra dentro de sus ideales. era el ejemplo claro y además les he dejado un poco chapados, pero he dicho, prefiero decíroslo porque no tenía ningún sentido lo que estaban planteando. Entonces era como, mirad, o sea, si estuvieran aquí y tuviéramos esta teoría, sería, es que no tenéis un encaje, ¿no? O sea, es que este lienzo y el encaje producto-mercado no tiene ningún sentido, es que no es lo que quiere el cliente, entonces no te empeñes. Pilar. Pero una pregunta, Agustín.
A ver, a mí me parece muy interesante esta herramienta, ¿vale? Pero creo que, dices tú, tienes que ser muy sincero para ver realmente dónde puedes mejorar y qué es lo que quiere tu cliente. Y yo creo que ahí hay, dentro de las técnicas de marketing, hay veces que hay organizaciones que utilizan precisamente el tema emocional para poder atraer al cliente, aunque después no sea cierto, y ahí ¿vale? también tendría que haber una regulatoria que Marta supongo que también conocerá mucha, porque creo que en textil, por ejemplo, el tema del greenwashing lo tenemos ahí, claro. Europa está yendo muy rápida y también está ya poniendo en tema de aduanas, está poniendo Sí, ya como inspectores para poder ya controlar esa parte, porque efectivamente, por ejemplo, en infantil hay unas normativas muy fuertes, ¿vale? Yo en su momento también he desarrollado producto infantil y te puedo decir que en juguete, ¿vale? En el sector sí, del sí, sí. juguete hay una normativa muy estricta aquí en España. Bueno, pues yo no sé qué ocurre, pero cuando abren las aduanas y empiezan a entrar juguetes de otros países, se convierten realmente en armas para niños a veces. O sea, no son conscientes algunos padres de que si leen la caja, la leen bien, que realmente yo veo que ahí hay una descompensación entre el conocimiento por parte del usuario final, ¿vale? Y que realmente se identifica con los valores de marca. Una Aquí cosa es, igual, Pilar, no sé si yo te estoy entendiendo o lo estamos atinando con esto, pero igual eso tendría más que ver con, no tanto con el encaje de ese producto y el valor que tiene para ese cliente, sino de un greenwashing, una falta de ética en transparencia, un incumplimiento normativo, otro tipo de cosas que no sé si encajan aquí, ¿eh? O sí, sea, sí, yo lo decía por el tema, la cuestión emocional, porque la vale. emoción es lo que atrae, ¿no? Vale, totalmente. O Por sea, y ahí. de hecho, te he empezado entendiendo al principio por ahí, pero luego ya no lo entendía. Pero sí, por supuesto, ojo, por supuesto, esto es un arma que yo siempre digo, yo estoy tranquilo cuando lo cuento en estos ámbitos, porque entiendo que hay unos valores, ¿no? Y una ética detrás, porque en el fondo estamos buscando un impacto positivo. Y yo digo, pues esto lo tenemos que aprovechar al máximo. Fijaros, las personas compramos por emociones, luego buscamos razones para justificar esa compra. ¿Que hay personas y empresas que lo manipulan? Estoy de acuerdo. ¿Y que generan la necesidad? Estoy de acuerdo. Yo lo que os intento transmitir es, vamos a aprovechar esto a nuestro favor. De hecho, esta mañana, con estos mismos emprendedores que os decía, al final, parafraseándoles y ayudándoles, claro, me decían, Agustín, es que al final nosotros lo que queremos, no sabemos cómo hacerlo, es generar una marca de ropa que guste, que nos la compren, que nos la quiten de las manos, pero que la sostenibilidad vaya ya integrada y que no nos la compren por eso. Que sea porque les mola, porque verá un rollo estética surfera para gente joven, etcétera, y dice, claro, pero esta gente joven igual no está tan concienciada y no va a estar dispuesta a pagar, ¿no? Ese plus. Y lo que queremos es que realmente nos compren por nuestros diseños, pero que luego lleven la circularidad integrada y que sea totalmente sostenible. Entonces, aquí que tenemos que pensar es que la emoción y el deseo que tienen esas personas es uno. No me tengo que empeñar en cambiarlo, es ese. Y yo a ver cómo se lo doy. Y muchas veces digo, me da igual que tú quieras una cosa más sostenible, menos sostenible. Mi trabajo es darte eso que tú quieres de la forma más sostenible posible, aunque no me lo estés pidiendo, aunque no te estés dando cuenta, ¿no?, de que es sostenible. Esto es un enfoque un poco personal, pero bueno, fijaros, si queréis, y si me permitís, avanzamos, porque en esta es verdad que es una herramienta que es un poco abstracta, ¿no? Y que se entiende mejor cuando ves un proceso de emprendimiento en el que ves otras herramientas. Aquí os hablo de cosas que no es imposible ver aquí, pero que son del mundo del emprendimiento, que son validación de hipótesis, entrevista cliente-problema, en el que nos ponemos delante de clientes y hacemos unas entrevistas con unos guiones concretos para saber estas prestaciones y qué es lo que necesitan de verdad, cuál es su problema de verdad. Y muchas veces yo os invito a que si queréis construir un proyecto, que primero hagáis la parte de la derecha, el segmento de cliente, y que después decidáis qué es lo que hay que hacer y cuál es el valor y la solución y que después la creemos. Lo que suele ocurrir es al revés. Yo vengo ya con mi idea porque yo lo que quiero hacer es esta marca de ropa y es así y es así. Y después ya vemos a ver si eso lo encajamos, a ver cómo lo conseguimos encajar en ese cliente para que me lo compre. Y digo, pues es que tenemos que empezar al revés. Vamos a ver qué nicho, qué cliente tiene una necesidad, qué cliente está dispuesto a pagar y vamos a ver si yo puedo desarrollar algo para ese cliente, ¿vale? Y ese es el enfoque de esto.
O sea, aquí os voy a hablar un poco de emprendimiento también porque es bueno, pues eso, mi gran fuerte y mi propósito de emprendiendo, luchar contra estos problemas ambientales y ser más sostenibles, ¿vale? Por eso también lo hilo mucho con esto. Pero en cualquier empresa puede ser así, ¿eh? En cualquier entidad, por grande que sea. Bueno, si os parece, avanzamos, ¿vale? Pasamos a esta herramienta, que esta herramienta tiene el sentido y tiene su sentido, y además esta herramienta también me viene bien para deciros, oye, este EcoCanvas, pensadlo como un viaje completo, pero pensadlo como herramientas sueltas. Oye, vamos a sentarnos para analizar todos los agentes que están en nuestro entorno, todas las personas que tienen algún tipo de influencia sobre mi empresa, sobre mi proyecto y mi propuesta de valor. Y puede ser un ejercicio independiente, individual y aislado que hagamos en un momento determinado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que a mí me influye y sobre lo que yo impacto al tener este negocio? Y entonces, al final, para que lo veáis, es una reflexión de decir, nosotros estamos en el centro, esta es nuestra propuesta de valor, y yo tengo que empezar a analizar, oye, ¿cuáles son mis relaciones o quiénes están como proveedores y financiadores? ¿Qué proveedores tengo yo alrededor? Pues mira, tengo a la fábrica que me facilita los tejidos. Tengo a quien me hace, desconozco el sector, ¿no? Textil en profundidad, o sea que muchas veces igual digo cosas que no tienen sentido, me perdonáis o me las complementáis. Por poner ejemplos, ¿no? Del textil. Voy a financiadores. Pues imagínate, si soy si tengo un modelo de negocio que me dedico a generar o a hacer proyectos de recuperación y reciclado de prendas laborales, que se habló también en el evento, para grandes empresas, igual yo necesito cada vez que hago un proyecto y voy a dar servicio a una gran empresa porque de repente tiene 10.000 uniformes, pues una financiación extra para cometer ese proyecto. E igual de repente necesito una entidad financiera que me financie cada vez que voy a cometer un proyecto de ese tipo. Tengo que tenerlo en cuenta. ¿Qué centros de conocimiento? Aquí es bastante importante y se hablaba de por qué no estamos en contacto con universidades, con entidades y con centros tecnológicos que nos ayuden a identificar nuevos procesos, que nos ayuden a identificar nuevos materiales, etcétera. ¿Tengo una relación importante con el ayuntamiento de mi localidad o con el propio gobierno o con otras instituciones, ¿vale? Con otras instituciones, fijaros, que podamos ver tipo agentes de promoción, asociaciones como puede ser para una recogida de ropa, con comunidades locales. ¿Tengo otros competidores que esté yo influyendo con ellos o que de alguna manera podamos llegar a un partner? Con los usuarios y con los clientes, ¿qué tipo de relación tengo? Porque puede haber clientes, y aquí diferenciad esto, clientes que son los que me pagan, usuarios que son los que están dentro del modelo pero que no me pagan directamente. Aquí, imaginaros el ejemplo de pobre Patricia, estará viendo que hablamos de ella, pero el cliente es la mamá o el papá que compra esa ropa para bebé y que tiene esa suscripción, pero el usuario es ese bebé. Si yo acabo generando una ropa que al usuario le genera problemas, pues aunque el cliente esté dispuesto a pagarlo, el usuario no lo va a aceptar, ¿no? Medios de comunicación, redes sociales. Fijaros que aquí todo esto, o posibles empresas, todo esto nos da un mapeo de qué influencia tenemos o tienen en nosotros diferentes stakeholders, diferentes agentes. Al final, yo creo que tenemos que intentar darle un diagrama y hacerlo gráficamente, y aquí lo que nos propone es que digamos, bueno, pues vamos a poner unas flechas, ¿no? De tal forma que yo sí que estoy influyendo en este medio de comunicación, aquí pondría un POSIT, por ejemplo, o imaginaros, esta comunidad local sí que está influyendo en mí porque son las personas que, no lo sé, comunidad local. Sí, imaginaros, las comunidades locales son personas que igual en un modelo que he desarrollado donan la ropa para que yo pueda hacer mis propios diseños y para que yo con esa ropa que están donando pueda hacer mis creaciones. Bueno, pues está influyendo en mi propuesta de valor, obviamente, porque el número, el tipo de ropa que donen o la calidad de estas comunidades locales que me hacen las donaciones me va a influir.
Oye, tengo instituciones públicas, legislaciones, tengo que intentar ver, ¿vale?, cuáles son las interrelaciones y esto me sirve para plantearlo aquí como un mapeo de qué es lo que pasa y qué impacto se me está generando. Agustín, perdona. Sí, Es que, disculpar, es que me tengo que ausentar, vamos, me tengo que marchar porque tengo una cita médica dentro de un rato. venga, Gonzalo. Y, Pues queda vamos, grabado, así que tienes la oportunidad de sí, verlo después y lo comentamos. sí, vamos, si tengo la oportunidad de verlo, pues ya le echo un vistazo y el lunes nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Genial. Es Genial, que me tengo fantástico. que marchar. Muchísimas gracias. Lo siento, gracias. Hasta Gracias. luego. Fantástico. Pues fijaros, vamos a pasar directamente al siguiente, o sea, hasta aquí. Antes de pasar al siguiente, hasta aquí, estaríamos hablando de que, como si habéis visto, es un análisis bastante externo, ¿no?, del entorno. O sea, hablamos de los clientes y la propuesta de valor, hablamos del análisis PESTAL y del mapeo de stakeholders. Es como un análisis externo. Y ya vamos a ir entrando y vamos a ir profundizando hacia nuestro propio proyecto, nuestra propia empresa. Y lo primero que hacemos es ir a hacer un mapeo de flujos y etapas. Fijaros, aquí lo que tenemos que hacer es tratar de dibujar esquemáticamente y tener súper claro que esto parece, muchas veces me dicen, jo, hostia, pero esto es una obviedad, ¿no? O sea, estamos en nuestra empresa, claro que la conocemos, o soy un emprendedor y claro que la conozco. Bueno, pues ni es tan obvio, ni todo el mundo tiene por qué conocerlo en detalle. Y además, este proceso, si recordáis, yo os he dicho en varias ocasiones, oye, esto lo mejor es hacerlo en equipo, hacerlo con varias personas, con varias mentalidades, con varios perfiles de background y de estudios diferentes, y esto al final es lo que tenemos que alinear. Entonces, básicamente, esto se trata, fijaros, y como hicimos en la jornada, ¿no? Tres etapas, vamos a decir, tres etapas son: cuando estamos diseñándolo, comprándolo, produciéndolo, fabricándolo, distribuyendo, la etapa de uso y consumo cuando la tiene el usuario y la etapa de fin de vida o revalorización. Y cada una de ellas veis que tiene uno de los cuadros. Pues lo que tenemos que hacer es tratar de dibujar de forma esquemática los pasos que estamos ejecutando en cada uno de estos puntos. Entonces, parece una perogrullada, pero nos va a dar una visión muy esquemática de, vale, si yo estoy, no lo sé si queréis poner algún ejemplo para aterrizarlo, Pilar, o vamos, si queréis que lo hagamos sobre un ejemplo y entre todos lo hacemos para que no, entre comillas, me lo invente y puede que no tenga nada que ver. Imaginaros una fibra natural y conozco un poco el proyecto, con lo cual, como la fibra la fibra de platanera, bueno, conozco dos proyectos, ¿no? Fibra de platanera para artesanía de Pilar Ureña, que está en Tenerife, y Fibras Naturales Canarias, que estuvo Néstor, no sé si estuvisteis en la sesión, y presentó el proyecto, ¿no? Entonces, fijaros cómo aquí podemos empezar a trazar cuáles son estos flujos y etapas, y en cada proyecto son diferentes. Néstor, su modelo de negocio es de momento la producción de fibra, con lo cual él, digamos que extrae materias primas de las plantaciones y tiene la recogida de todos esos, ¿cómo se llaman? Rolos, ¿vale? De todos los rolos que luego va a procesar. Tiene una planta de procesamiento que introduce el rolo en una máquina. Él ha patentado esa máquina para extraer la fibra y que después esa fibra es hilada y la vende. En la fase de uso y consumo, realmente, si estamos hablando de su modelo de negocio, es una fase que está en los, con uso y consumo me refiero, está en los fabricantes. Esos fabricantes van a utilizar y van a consumir sus fibras y van a fabricar los productos que sea. Y el fin de vida, revalorización, a él ya se le está escapando. Si nos vamos porque sale de su flujo, ¿no? Si nos vamos a un proyecto más tradicional de producción de ropa, ¿no? De producción de textil. ¿Dónde estamos o dónde se están extrayendo mis materias primas? ¿Qué materia estoy utilizando? ¿Es algodón certificado y sé el origen?
dónde está, de dónde procede la fibra del packaging, está certificada con FSC, dónde se está, iba a decir, decidme términos técnicos, Pilar, ayúdame, ¿dónde se está? Esto es lo que resume muy bien el pasaporte digital, que Vale, es como la ficha interna que a partir de ahora, ¿vale? Para que Europa acepte los productos sostenibles, nos está diciendo que debe llevar el pasaporte digital. Eso quiere decir que tendrán la etiqueta y que la etiqueta, cada cliente podrá leer todos estos datos, los inputs que está comentando Agustín, ¿vale? Que son súper interesantes, la materia prima, dónde se ha fabricado, dónde se ha confeccionado, o sea, absolutamente si realmente está certificado, y es lo que está promocionando ahora Europa, sobre todo con la etiqueta, la certificación, la etiqueta label, ¿no? Que otras, bueno, tampoco me quiero extender, pero esto es el resumen del del, certificado digital, del pasaporte digital que deberán de llevar todos los vale. productos. Sería en esta primera etapa, es decir, previo a que llegue al consumidor. Entonces yo sé qué es lo que está pasando, de dónde viene y qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ahora mismo eso no se está exigiendo, pero bueno, pues mira, como dice Pilar, sí, Pero sí, perdóname, esto va acompañado además que Europa también está diciendo que el responsable único del producto es el fabricante, ¿vale? Hasta el fin vale, de vida. O sea, vale, también el fabricante, a la hora de diseñar y aplicar el ecodiseño, por ejemplo, también la obligación del fabricante está en hacer el seguimiento una vez que ha vendido, lo ha comprado el vale, cliente y que al vale, cliente le ha explicado esa prenda, cómo se puede prolongar su durabilidad. O sea, que tú puedas desmontar la prenda, que tú vale, puedas repararla, ¿vale? Todo eso está, o sea, es lo último que ha salido y que realmente implica mucho más trabajo para el fabricante, porque están viéndolas un poco apurados para ver de qué manera canalizan toda esa información si quieren, pues eso, hacer las genial. cosas. Es complejo, pero bueno, Bueno, se está pero fíjate, haciendo. me estaba viniendo a la mente que precisamente igual hay que ponerse a hacer todo este trabajo con este tipo de empresas para saber cómo, porque lo que has dicho, cómo pueden hacer al final para hacer toda esa trazabilidad. Entonces, lo primero es saber qué es lo que pasa. Y luego tendremos que ver cómo controlamos eso que pasa. Entonces es, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se produce? ¿Cómo es la venta? ¿Cómo es la logística? Cuando ya le llega al cliente y tiene esa prenda. ¿Cuáles son los hábitos de uso? ¿Cuánto la puede usar? Vamos a intentar estudiar qué es lo que ocurre, cómo lo tiene, ¿no? ¿Qué experiencias? Básicamente, ¿cuál es lo más habitual? Y luego, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Cómo lo revaloriza? ¿No lo revaloriza? ¿Tiene algún incentivo? ¿No lo tiene? Entonces, aquí, claro, no perdamos de vista de que Pilar, cuando lo contabas, es ¡guau! Eso es genial, pero es el mundo ideal, ¿no? Todavía. O sea, es como. Estamos. Entonces, claro, es el mundo ideal. Entonces yo digo, vale, pues aquí tiene que ser lo que es ahora. ¿Qué es lo que es ahora? Y me venía se me saltaba otra señal de alarma que os comparto, que es, si caemos en el error de tratar de plasmar aquí lo ideal, no nos va a servir de nada, porque va a ser lo ideal y Ujú. eso no nos va a ayudar a cambiar. Entonces es, no, es que es lo que pasa ahora. Ahora mismo, ¿qué está pasando? Entonces, si lo analizamos para nuestro proyecto, eso es la realidad. Y esa realidad es la que nos puede permitir dar pasitos para cambiar. Si yo pongo aquí un ideal y me pasa a mí a veces, ¿no? Y me veo como con esa motivación de ir contándolo como, guau, lo bien que sería, y de repente en el proceso me paro y digo, espera, que nos estamos yendo a los mundos de Heidi y esto en realidad no es así, es lo que nos gustaría que fuera. Pero lo que tenemos que poner aquí es lo que es ahora mismo, ¿vale? Y así vemos el potencial de qué es lo que se podría hacer. ¿Vale? No sé si este input, porque me estaba, ¿sabes? Me estaba así como viendo por dentro esa Sí, sensación que me pasa otras veces y que yo también me dejo llevar y que empiezas a hablar por esa motivación de, No, es que todavía no es las ideas de habría que hacer esto, esto es así, nos guste o no. ¿Vale? Y así está ocurriendo. E Agustín, igual con mi prenda está sin revalorizarse, está en el armario, la tiran, pero ¿por qué? Porque igual que todas las demás, o sea, porque es que es lo que pasa, ¿no? Entonces, partir de esa base, no sé si eso os ayuda. Agustín, Sí, Omar. eh, una pregunta sobre este caso. O sea, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo que tú estabas haciendo anterior de la marca de ropa, o sea, yo para hacer una marca de ropa
a lo mejor en la lámina anterior no tengo que tomar en cuenta la sostenibilidad. Pero si vemos esta lámina donde tengo que hacer el flujo, el diagrama de la ropa que voy a diseñar, ahí sí es importante la sostenibilidad. No importa que si mi diseño es bonito o feo, vamos a decir, un cliente que es el que te va a comprar a ti, por ejemplo, primero una tienda que te va a distribuir tu marca, te va a pedir como cliente es la sostenibilidad, no si le gusta o no le gusta. Ya esa es una decisión de un tercero que sería el cliente final o el usuario. O sea, es como tomar en cuenta, dependiendo del producto o el proyecto, cómo va a influir. Por ejemplo, si yo quiero traer una ropa de Asia, una Sí. marca de ropa, tengo que cumplir la parte de sostenibilidad para poder entrar ahora en el mercado europeo. Vale. No sé si te refieres a esto, a ver si te he querido entender, pero a mí lo Sí, que no, me... me refiero a los flujos. O sea, tenemos Claro, que sí, sí, cumplir el digo, flujo eh, de circular, aparte de tener un buen diseño. sí, a ver si con esto que digo y te he entendido y lo podemos integrar con esto y yo lo he entendido bien. Fíjate, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, cuando estamos diseñando un modelo de negocio desde cero y cuando estamos diseñando un modelo de negocio desde cero, al final estamos ya trabajando con ideales y con cosas que me gustaría que ocurrieran de determinada manera y con cómo yo me gustaría diseñarlo, ¿no? Y eso es una cosa. Y ahí yo veo mucho peligro porque muchas veces de la realidad de lo que me gustaría hacer a lo que al final se puede hacer hay hay muchísima distancia. Y entonces con muchos emprendedores y empresas, lo que pasa ahí, lo que pasa ahí también por experiencia es que vamos avanzando como con muchas cosas ideales y cuando llega el momento del final del proceso y eso hay que llevarlo a cabo, es que no es posible hacerlo a cabo. No hay ni recursos, ni saben hacerlo, y es imposible, ¿no? Y otra forma es yo como empresa estoy en este punto, igual estoy trayendo de China la mercancía. Y es que no es que ahora tenga que tener, es que fíjate, es que todavía no estamos pensando en tengo que ser más sostenible, es que es lo que es. Ahora mismo lo que es que yo traigo mercancía de China, es que yo traigo, y entonces diréis, joder, pero Agustín, entonces, claro, entonces, ¿cómo que moda sostenible? ¿Cómo que? Y yo os digo otra vez, ya ves que nadie es 100% sostenible, y también esto va de que no solo yo sea sostenible, o solo los que estamos aquí, que somos los mejores y no más sostenibles, ¿no? Y la chupipandi, no, 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 esto va de que todo el mundo pueda transitar hacia ser más sostenible, y desafortunadamente, el mayor porcentaje es que aún no son sostenibles. Entonces, esto va de decir, oye, no tengamos en cuenta ahora de momento esta sostenibilidad, nos estaríamos engañando. O sea, no, no, que yo lo traigo así, lo diseño así, lo compro, lo produzco de esta manera y lo estoy vendiendo de esta manera. Y tiene un packaging que ni es biodegradable ni es nada, y esto es así, me guste o no. El consumo, pues es como si Inditex se pone a hacer esto. ¿Sabes? Pues claro, es que hay que tener valentía también para decir, es que así lo estoy haciendo y darse cuenta. Y ya después vais a ir viendo que este sistema me va a permitir ver oportunidades de mejora y oportunidades de aplicar estrategias de circularización. Si yo ya ahora estoy pensando en pintar esto ya mucho más sostenible porque es el ideal que me gustaría, es que no tiene ningún sentido, no, no, esto es lo que es. No sé si me estoy explicando, Omar, o tiene relación con lo que tú decías, ¿sabes? Por entender. Sí, te entiendo porque, claro, cada proyecto, cada emprendimiento son diferentes. Entonces, el mapeo puede ser diferente cuando lo vemos desde el punto de vista de un proyecto al punto de vista de crear una marca. O sea, es diferente el mapeo y por eso la herramienta te hace pensar, pero dentro de tu tipo de proyecto. Dentro de lo que estás haciendo, o sea, para que veáis una cosa, o sea, claro, es que a mí me ha Y pasado. perdón, que Dime. puede ser que no se aplique esta lámina como o la anterior. Hay un proyecto Claro, que no claro, se o le sea, aplique o a lo mejor en el proyecto que yo esté pensando desarrollar no se aplica esta lámina. yo te digo que sí en todas. ¿Por qué? Porque tienes una. O sea, yo, a ver si os lo sé transmitir, pero yo he trabajado con empresas que obviamente, o sea, vuelvo a lo mismo, que nadie es perfecto, que no todos son circulares. Y yo he trabajado con empresas en las que tienes que tener un equilibrio porque tú tienes que abrir los ojos, pero tienes que tener cuidado para no ser oído como, o sea, como que
como que les vas a molestar o como que les vas a humillar, o sea, porque tienes que calibrar muy bien hasta qué punto tú puedes proponer cosas de sostenibilidad que igual están muy lejos de lo que ellos hacen y dicen, joder, es que Agustín nos está diciendo que somos una mierda. No, es que aquí yo voy a que soy aséptico. Lo que hacemos es lo que hacemos. Oye, ¿me puedes explicar qué es lo que hacemos? Poneros muchas veces como consultor. Yo tengo que entender tu modelo. ¿Qué haces ahora mismo? ¿Qué haces? ¿Dónde compras? ¿Cuál es la materia prima? ¿Y cómo te viene? ¿Embarco desde China? Bueno, pues embarco desde China, ya está. Si es que no es ni mejor ni peor, es lo que es. Y esto, y entonces el usuario, ¿cómo lo hace? Vale, ¿y tú haces algo más con esa ropa cuando se la das al usuario? ¿Y le estás contando algo de cómo la tiene que usar? No, vale, pues no. Si no pasa nada, esto es mucho como acompañamiento de, si no pasa nada, es lo que es, no está ni mejor ni peor, es lo que es. Pero es fundamental que sea así para luego poder meter posibles mejoras. Entonces, aquí te diría lo mismo, Omar, de aquí, es que esto es lo que es. ¿Con qué te relacionas tú? ¿Este proyecto de qué va? El análisis PESTAL, etcétera. Entonces, esto es lo que es. Ahora, tened en cuenta que todavía no estamos hablando de sostenibilidad, de economía circular, ¿no? Imaginaros, estamos haciendo un diagnóstico. ¿Os acordáis que os decía, esa primera vuelta es un diagnóstico? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que es? Y aquí yo me he visto, jope, con verdaderas aberraciones con empresas que dices, me cago en la leche. Pero también hay que tener una mirada de, ya, pero es que estamos aquí hablando. Y aunque lo estés haciendo mal, o no todo lo bien que lo podrías hacer, estamos hablando, con lo cual quiere decir que estamos en el camino. Pues tengo que también tener una mirada un poco de, como, no sé si me sienta hasta mal decirlo, como de compasión, de decir, bueno, pues vamos allá, aquí estamos, pero vamos a ir transitando, ¿no? Eso es un poco el espíritu, yo creo, de esto. Y de acompañar. Y sobre todo creo que tenemos una labor muy divulgativa y muy didáctica de hacer esto mucho más accesible, que la gente se dé cuenta de que lo puede hacer, porque parece que es muy difícil y parece que y también hasta que nos sentimos culpables, ¿no? Y por eso creo, bueno, ya me estoy enrollando, y creo que también el greenwashing tiene mucha parte de eso, ¿no? Porque como parece que todos tenemos que ser mucho más sostenibles, pues venga, es que lo voy a decir, lo voy a cantar y lo voy a... Oye, que no pasa nada. Igual es un poquito ahora y si eres honesto. Y muchas veces, y una vez me dijeron algo súper importante. Mira, no es... a ver si me sale la frase exacta, a ver si ahora me viene y os la digo, pero es algo como, no es tan importante todo lo que haga de sostenibilidad y todo lo que yo pueda contar, sino la honestidad con lo que lo diga. Es decir, si yo te digo que llego hasta aquí, que no soy capaz de hacer más en sostenibilidad, creo que es mucho más importante esa honestidad que el hecho de que te empiece a decir esto y lo que haría y lo que haría y el greenwashing y por ahí van los tiros. Entonces, bueno, nos ponemos a debatir y no me quiero despistar. No sé si he respondido, Mar, con vamos a diseñar tu sistema actual, ¿vale? Esto es lo que hacemos ahora. Esto es lo que pasa ahora mismo. Y vamos a ver oportunidades de mejora. Todavía no hemos llegado a ese punto, ¿vale? Todavía no somos sostenibles o no todo lo que podemos llegar a ser. Sí, con esto nos sirve. Y ahora, fijaros que ahora lo que vamos a hacer es, hemos hecho este mapeo de flujos y etapas, que básicamente son todas las etapas, y ahora vemos cuáles son las entradas y las salidas. Esto, si alguien conoce la herramienta del ACV, el análisis de ciclo de vida, la conozco por encima, me parece una herramienta muy técnica, muy potente y claro, que requiere muchos recursos. Un análisis de ciclo de vida completo requiere muchos recursos. Creo que no hay suficientes recursos en ninguna empresa para hacer análisis de ciclo de vida de todos los materiales, de toda la cadena de valor, absolutamente de todo. Es imposible, eso es imposible. Entonces, también esto es una aproximación para que nos permita, de alguna manera, priorizar de una forma más cualitativa en lugar de tan cuantitativa como ese análisis de ciclo de vida, pero que también nos permita, ¿no? Hacer avances. O sea, yo creo que el análisis de ciclo de vida, obviamente, es una herramienta súper potente y que nos va a dar una visión como microscópica y una toma de decisiones súper detallada, pero que no es accesible y que no puede que no tenga recursos para hacerlo, porque es mucho trabajo, ¿no? Entonces, de hacer este análisis de flujos y etapas y qué es lo que pasa, ahora voy a reflexionar en estas diferentes etapas que, si os fijáis aquí lo que haríamos es, ponemos las diferentes etapas, si tuviera que trabajar, yo he puesto unos post arriba, y en la etapa 1, extracción de materia prima, pues igual
pongo aquí qué es lo que ocurre en esa extracción de materia prima. Y entonces en esa extracción de materia prima, que sería la que yo tendría aquí, en esta parte, no sé si tengo aquí resaltar o cuál es, vale, aquí, no, iniciales, aquí, es que se me había ido. Aquí yo habría puesto un POSIT, que es la extracción de materia prima, y lo que hago es empezar a pensar en qué recursos entran en esa extracción de materia prima, qué estoy utilizando. Tanto, fijaros que aquí sí hacemos un poco de zoom, recursos biológicos o recursos técnicos. ¿Qué inputs tengo? ¿Qué energía estoy consumiendo para esa extracción de materia prima o se está consumiendo? ¿Qué agua se está consumiendo? Y por otro lado, ¿qué elementos están saliendo? ¿Qué output tenemos en cuanto a residuos, emisiones, etcétera? Si yo hago un análisis, obviamente esto sería infinito, ¿no? Pero si yo puedo llegar a conclusiones en cuanto a qué tipo de materia prima estoy extrayendo y soy consciente de que esa materia prima tiene ese consumo de agua, ese consumo de recursos, puede que más adelante, todavía no lo sabemos, pero puede que más adelante una de las medidas que vamos a implantar es una sustitución de materia prima, porque hemos visto que aquí tiene mucho consumo de energía o mucho consumo de agua. Si yo aquí me vengo y entonces tengo un ciclo en el que es el uso, la fase de uso, ¿qué recursos están entrando en la fase de uso? Coño, es que me doy cuenta que en la fase de uso lo que está ocurriendo es que mi usuario gasta muchísima energía y muchísimo agua, porque en la fase de uso mi usuario no está nada concienciado y lava mis prendas 10 veces más de lo que sería necesario. Imagínate que tengo un tejido con una nueva tecnología que no requiere que las prendas sean lavadas tan asiduamente, pero es que ya, por la dinámica que tenemos, lavamos la ropa muchísimo más de lo que es necesario. Eso ya pasa. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que yo me estoy dando cuenta de eso. Vamos a ver, porque posteriormente igual digo, vale, pues una de las estrategias que puedo poner es concienciar y educar a mis usuarios para que en la fase de uso generen mucho menos impacto. Vuelvo otra vez y digo, vale, pues es que en la fase de fin de vida, que yo tenía aquí, había puesto otro POSIT, y era la fase de fin de vida en la que ocurría, yo qué sé, pues que lo están tirando y eso no se está reciclando. Pues soy consciente y aquí tengo una fase en la que yo estoy teniendo unos, decía Leticia, creo que era textile outputs, unos... Mariana, de T-Neutral, que unos output, unas externalidades textiles, que es como podemos ver en el sector ¿no? de la moda, esta contaminación. Perdonad que estaba viendo el chat, que hay alguien que ha tenido que irse. Ah, vale, Araceli, perdón. Nada, no os preocupéis, muchísimas gracias. Es que no sabéis si estabas por aquí. Gracias. Vale, pues fijaros, esto a mí me parece súper importante porque sí que es el momento en el que vamos a coger profundidad y en el que vamos a ver cuáles son las entradas y salidas. A veces, claro, esto también depende del grado de detalle al que queramos llegar. Puede que podamos empezar a reflejar aquí números. Oye, en mi fase de producción, yo tengo una fábrica o tengo un taller de producción. Yo puedo saber por cada prenda cuántos litros de agua estoy gastando, cuánta energía, cuanto más detalle consiga, obviamente siempre podemos ir hacia lo más detallado, que sería el análisis de ciclo de vida puro y duro, con un análisis súper detallado de todo. Pero igual no tenemos esa capacidad. A ver hasta dónde llegamos. Oye, coge facturas de consumo eléctrico. ¿Cuánto consumo de energía estás teniendo en este taller para la producción de esa ropa? Entonces, vamos a intentar analizar lo más que podamos en detalle todos estos input y output de mi proceso. Tanto de mi proceso como de lo que ocurre a lo largo de todo el ciclo de vida. Y esto parece que no, pero fijaros que ya hemos llegado a un detalle que de una manera autónoma, llamémoslo desordenada, llamémoslo sin metodología, sería muy difícil de llegar a este nivel de detalle y de tener este pensamiento como tan ordenado. ¿Cómo puedo ser yo más sostenible? Bueno, pues lo primero, teniendo este análisis y conociendo y midiendo qué es lo que está pasando ahora mismo. Y esto
pues sin ser experto, sin ser experta, sin ser una persona especializada en análisis de ciclo de vida, ni sin técnicamente tener un conocimiento súper profundo, puedo llegar a conclusiones de este tipo y puedo ir teniendo algunos de los datos, ¿no? Obviamente aquí, fijaros que esto puede ser todo lo ambicioso que queráis. O sea, aquí esto puede llevar un proyecto de años que con esta metodología vayamos en cada punto profundizando mucho y vayamos viendo, imaginaros, o sea, información solo de input, ¿no? De cada paso del ciclo de vida, empezar a ver metros cúbicos, empezar a ver kilovatios por hora. Bueno, pues como digo yo, a veces tenemos que saber dónde centrarnos y hasta qué detalle llegar para el impacto positivo que eso va a suponer. Entonces, también aquí vuelvo para atrás y digo, vale, pero espera un momento, porque no habíamos dicho que yo me podía centrar un poco en esto que podía ser urgente o importante para circularizar y estábamos hablando igual de un posible producto o de una parte del sistema. Vale, pues es que igual me tengo que empezar a centrar un poco en esa parte y tengo que llegar a más detalle en eso. Y entonces aquí vamos decidiendo hasta qué nivel, y yo creo que cada persona y cada proceso es único por la información que tiene disponible, por el grado de preparación que tienen para abordar esto. Yo trabajo con empresas que no podías entrar a este detalle. O sea, que esto sirve para una concienciación y que sí, les empieza a abrir un poco la mentalidad, pero que ves que no vas a poder llegar aquí, porque no están preparados, porque no tienen datos, porque la dirección no está alineada con ello. Bueno, pues aquí nos quedamos. Como decía Omar, a veces yo esta etapa la he tenido que saltar un poco porque era imposible, ¿no? Era un poco más de describirlo y no tanto de llegar a los datos. Vuelvo a decir que no perdamos de vista la expectativa y el uso de esta herramienta, ¿vale? Esta herramienta es una herramienta que trata de democratizar lo más posible, implantar de estrategias de economía circular y es una herramienta que no trata de ir a nivel técnico y que trata de que sea lo más accesible posible, ¿no? El identificar estas oportunidades circulares. Y fijaros, vamos a terminar aquí, y lo comento por encima, aunque luego el próximo día volvamos a esta, que sería donde empezamos empezamos a identificar oportunidades circulares. ¿Qué quiere decir? Pues que igual ahora sí que estamos en disposición de empezar a vislumbrar y evaluar a raíz de esos flujos de recursos, de esos inputs, de esos outputs, de las capacidades de ver qué es lo que se desperdicia, por dónde puede ir, ¿no? Por dónde puede ir esas posibles estrategias. Yo puedo ver si existen recursos desaprovechados, si existen ciclos de vida desaprovechados, si existe en la fase de uso una capacidad o un uso desaprovechado, si, ojo, también hay un valor añadido desaprovechado, es decir, cómo se desecha, y me doy cuenta de que, me he dado cuenta de que en la fase de fin de vida, hace un ratito, estaba viendo que ostras, no sé por qué, pero mis productos están prácticamente nuevos y dejan de usarse en un momento determinado. Y yo me doy cuenta y digo, es que estoy identificando una oportunidad circular. Estamos viendo que tenemos un valor añadido, que son unos productos que están perfectos y que por alguna razón dejan de ser utilizados. Oye, es que hay un uso desaprovechado. Es que estoy viendo que bueno, pues igual no sé, no es en el sector textil, ¿no? Pero imaginaros en el sector de la automoción. Estoy viendo que yo fabrico coches, pero que es que el 80% del tiempo todos los coches van con un solo ocupante y están desaprovechados, o yo estoy pensando en una idea de negocio, ¿no? Y están desaprovechadas 3 de las 4 plazas. Pues igual por eso ha surgido BlaBlaCar, por eso surge el car sharing y por eso surgen igual hasta nuevos coches que son hasta individuales, como este eléctrico pequeño o como igual elementos de movilidad que son individuales, como pueden ser los patinetes eléctricos, las motos eléctricas, las bicis eléctricas, etc. Porque igual hay una capacidad o un uso desaprovechado y ahí hay una oportunidad de negocio, ¿vale? O ciclos de vida, diferentes ciclos de vida que podríamos cambiar el diseño para poder utilizarlo más veces, o incluso el ciclo de vida para que pudiera ser reciclado más fácilmente. Entonces aquí ya empezamos a ver, yo soy consciente de que aquí igual hay personas que ya
estáis más avanzadas y que igual Pilar dice, joder, pero esto es evidente, ¿no? O sea, claro, es que, no digo, pero es evidente que habría que tener más ciclos de vida, que habría que... Y digo, pues sí, yo creo que esto lo que ayuda es eso, a toda esa... pues todas esas empresas, todos esos proyectos, personas o entidades que igual ni siquiera se les llega a ocurrir que está ese potencial ahí. Entonces, esto también es un proceso de acompañamiento para que poco a poco tú lo vayas viendo, vayas dónde estás y de repente digas, ah, vale, y es que mira todo este potencial que hay. Entonces, aquí, fijaros que aquí lo que nos dice es, oye, ¿has reflexionado ya, fijaros aquí a la derecha, ¿no? ¿Has reflexionado ya sobre estos nuevos potenciales que podría haber en algún momento? Bueno, pues escribe aquí posibles ideas. Posibles ideas que de repente dices, ah, pues mira, oye, por aquí, en base a recursos desaprovechados, pues realmente creemos que, pues que aquí el packaging al final no vale para nada. La gente lo tira y la gente, pues oye, igual podríamos eliminar el packaging, vale. Oye, ciclos de vida desaprovechados. ¿Cómo podemos hacer para, aquí sería, imagínate, ver cómo explorar pues un pago por uso en lugar de la compra? Ah, bueno, pues podría ser, porque ahí habría ciclos mucho más aprovechados, porque esa ropa se utilizaría muchas más veces en lugar de tenerla una sola persona. Aquí podemos ir apuntando estas ideas previas, ¿vale? Y sí que te dice de cómo monetizarías, ¿no? Este aumento, cómo recuperarías materias o energía al final de vida. Y aquí imaginaros de cómo recuperarías las materias o energía final de la vida de tus productos o servicios. Puedes decir, bueno, pues voy a utilizar hilaturas, me lo invento, no sé si es así, pero termosensibles, de tal forma que yo la ropa al final la meto en una máquina que genera calor o por microondas y automáticamente se descompone, como eso pasa en residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Son posibles ideas, no sé si eso existe, me lo he inventado Pilar, igual es una barbaridad, pero vamos, si alguien tiene conocimiento técnico, Omar, fijaros como aquí yo ya tengo posibles ideas de oportunidades circulares. Hemos llegado a un punto en el que ya hemos analizado, hemos visto que puede haber algunas ideas, pero no tenemos casi conocimiento de si esto se puede hacer, si no se puede hacer, si hay muchas más oportunidades, muchas más ideas. Hasta aquí hemos llegado, entre comillas, ¿no? Con el conocimiento que tenemos ahora mismo. Y lo que va a venir después, que es el próximo día, es, vamos a entrar en profundidad, no lo desvelo, pero vamos a entrar en profundidad en estrategias de circularización. Es decir, ah, vale, que no se nos ocurren cosas. Pues espérate a ver que vamos a bombardear con cantidad de ideas y posibilidades que se podrían hacer. Así que acuérdate de cómo es tu modelo de negocio y vamos a ir pensando de estas cuáles se podrían ejecutar y cuáles se podrían hacer en tu idea. Y entonces empezamos a tener esto y esto y esto, y por qué no haces esto y por qué no haces esto, y esta estrategia, esta otra, esta otra, esta otra, y tenemos una batería de 1000 cosas que dices, ah, igual no se te han ocurrido, pero esto se podría hacer. Y para que veáis un poco el final del proceso, es, ¿de todo esto que se podría hacer, has identificado alguna que se pudiera implementar? Sí, ¿cuál? Esta, vale. ¿Y cómo la implementarías? Hazme un pequeño esquema. Ah, pues mira, joder, esto, qué idea, esto lo haría de esta forma, lo haría de esta forma. Perfecto. Y igual tienes 3 o 4 de estas o 5. Y ya el último paso es, vale, ¿y cuál crees que implementarías en primer lugar? ¿Y cómo sería un plan de acción? Ah, pues es que primero, por los recursos que tenemos, el tiempo, etcétera, pues primero haríamos esta, luego esta y luego esta. Y de repente igual en una empresa se ha hecho este trabajo y se ha hecho todo este proceso y tienen preparado un plan de acción de posibles medidas circulares para implementar en la empresa. Y lo presentan a la dirección y dicen, esto es lo que haríamos después de analizar. Bueno, pues es una herramienta. Igual que habrá otras, es una herramienta que nos ha permitido llegar a un punto en el que tenemos esa batería y ese plan de acción, que es la última parte, pero fijaos lo que queda por aquí, ¿no? Ese plan de acción, esa hoja de ruta, esa hoja de ruta circular. ¿Vale? Entonces, bueno, justo estamos en tiempo, hemos llegado justo a tiempo. La idea, y por respetar también vuestra hora, ¿no? La idea es que en estas 4 sesiones veamos todo este proceso. Hoy nos hemos quedado a las puertas de, hemos analizado nuestro proyecto, nuestra idea, hemos analizado la realidad, lo que es, hemos vislumbrado alguna posible cuestión que se nos ha ocurrido de lo que hemos analizado, pero no sabemos todo el potencial de lo que podríamos llegar a aplicar. Y en las próximas 2 sesiones lo que vamos a hacer es profundizar mucho más en potenciales estrategias de circularización desde una visión un poco más express, un poco más rápida y desde una visión mucho más detallada de muchísimas opciones que hay
Y por último, tratar de aterrizar eso en un plan de acción concreto que nos permita decir, oye, venga, implemento esta, esta y esta. Y así damos un saltito, ¿no? Para ser más circulares. Si queréis que compartamos alguna reflexión, alguna duda sobre lo que hemos visto hoy. Es algo denso, es algo que la primera vez que te enfrentas, hombre, estas sesiones están grabadas y las vamos a colgar, pero como os digo, es un proceso que hay que atreverse a transitar y hay que ir haciendo. Y hay que, no está, pues lo que decía antes Gonzalo, no está ni mejor ni peor hecho. Yo os reconozco que muchas veces te sientas con empresas y con gente que sabe muchísimo a nivel técnico y que te haces pequeñito porque dices, wow, ¿qué le puedo aportar yo a esta gente? Pero al final lo que aportas con esta metodología o siguiendo esta metodología, lo que te puede aportar es una facilitación del proceso de pensamiento estructurado desde fase de diagnóstico, bueno, establecer objetivos, fase de diagnóstico, situación actual, posibles opciones y después aterrizarlo en un plan de acción. Y creo que eso es muy potente, ¿no? De toda la metodología de la herramienta. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Yo os agradezco nada que estéis por aquí. El lunes vamos a continuar con ello. Cualquier duda o cualquier cuestión, estamos a vuestra disposición y que desearos un buen fin de semana, unos buenos días y que el lunes a las 4:30 nos volvemos a ver para continuar. Gracias a ti, Agustín. Muchas Genial. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, Adiós. Pilar, Omar, gente que veo por aquí, Natasha, a todas las personas que estáis conectadas. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Hasta ahora. Adiós. Chao, chao.